Hola runners, yo soy Sergio, un abogado runner y hoy vamos a hablar de los On Cloud Surfer. Bueno runners, hoy tenemos una referencia de la que no habíamos hablado de este canal. Estamos hablando de la marca On, una marca suiza que además está empezando a meterse de manera muy importante en el mercado colombiano. Ayer de hecho veía una activación en el Parque El Virrey en la ciudad de Bogotá que estaba haciendo esta marca y además me emociona hablar de esos zapatos porque honestamente las primeras percepciones que tenía de On no eran propiamente de zapatos de correr, sino más ligados a zapatos como de moda, como de vestir, como del día a día. Y la verdad es que los dos modelos que había conocido, que eran las On Cloud Stratus y las On Cloud Monster, pues no sé, sentía que eran zapatos bastante rígidos para ser zapatos de correr, especialmente los Cloud Monster, que me parecía que eran unos zapatos, como su nombre lo dice, monstruosos, pero no en un buen sentido, en el sentido de que parecían un tanque, de verdad que eran zapatos demasiado grandes. Yo no podía percibir esto que llamaban la tecnología On Cloud o el Cloud Tech, que lo que hacía referencia a la sensación de nubes o de burbujas que manejaban en la zona de la suela y de la media suela, y que la verdad para mí no era fácilmente identificable en estas referencias. Llega On ahora con una nueva apuesta que son los On Cloud Surfer, y antes de llegar a las conclusiones de este video me voy a anticipar y les voy a decir: creo que con esta referencia On se ha metido al segmento y a la competencia de los zapatos de correr, y eso es un punto muy importante, runners. Es decir, para mí, yo, digamos, honestamente no he identificado una buena referencia de correr de On. Hoy puedo decir, hay una referencia en el mercado que va a dar mucho de qué hablar y que además tiene un potencial enorme para el entrenamiento diario, que son estos On Cloud Surfer, que me han gustado mucho. Y aquí vamos a algunas especificaciones. A la fecha, para que sepan, he corrido con ellos ya 117 kilómetros. Son unos zapatos que pesan 236 gramos en mi talla, que es talla 9 de los Estados Unidos, y que además he utilizado en distintos entrenamientos, en rodajes del día a día. Los utilicé un día en la pista, de hecho en la pista de la pastosidad de la ciudad de Pasto, haciendo series de 400 metros. Ya les voy a contar un poco cuál fue mi experiencia en ese ejercicio. Y además los he utilizado en corridas largas. La distancia más larga que he corrido con estos On Cloud Surfer fue de, iba a decir 117, fue de 30 kilómetros, que fue lo que hice en un fondo de domingo con esta referencia. Y bueno, runners, como siempre, empecemos con la zona de la suela. La suela, si ustedes pueden notar, es bastante descubierta. Miren todo el material blanco que hay. El material blanco es propiamente el material que tiene la media suela del zapato, y la suela está cubierta solamente por la zona gris que pueden ver aquí arriba y acá abajo. Esta es una tecnología que se llama CloudTech Phase. Es una tecnología que utiliza muy poquito caucho. Y la verdad creo que eso ayuda mucho a darle unas sensaciones muy interesantes a la media suela, de la cual ya vamos a hablar un poco más específicamente, porque para mí es lo más interesante del zapato. Lo que genera esto, en mi perspectiva, son dos cosas. La primera, una mayor sensación de los materiales que trae la media suela. Es un punto bien importante porque va a dar una sensación de mayor suavidad. Y la segunda, creo que eso va a generar en la práctica que el término de vida o el periodo, digamos, de duración que puede tener este zapato a la medida que vayamos aumentando kilómetros, pues no va a ser tan larga, en la medida en que el material de la media suela, al estar más descubierto, va a sufrir mucho más cada impacto que damos cuando estamos corriendo. En cuanto a la media suela, runners, que como les decía es lo que me parece más interesante del zapato, la media suela utiliza una espuma que se llama Helium, que la combina con el CloudTech Phase que les comentaba de la suela, y es muy interesante la verdad las sensaciones que da. Este zapato en principio es un zapato que tiene 10 milímetros de drop, tiene 32 en la zona del talón y 22 en la zona de la punta para el drop que les estoy dando, pero la verdad para mí no es tan claro que la estructura de la mediasuela sea, digamos, como tan lineal, porque si ustedes notan, runners, aquí esto tiene como una especie de triángulos en la zona de la mediasuela, y son unos triángulos que además tienen distintos tamaños y contornos según la zona en la que estemos entrando a pisar.
La razón, runners, para que esta mediasuela sea así es porque se utilizó una tecnología que se llama el Finite Element Analysis. Esta es una tecnología que On incorporó para realizar este material de los On Cloud Surfer y que la verdad es muy interesante. Lo que buscaba era básicamente analizar cuál era la forma ideal de la mediasuela para que en la medida en que se generen diferentes impactos se comprima o se descomprima de manera distinta. ¿A qué quiero ir con ello? Cuando uno está corriendo con este zapato, la verdad es que nota mucho cómo el material comprime y descomprime. Y la verdad es que estos huequitos que están acá en la zona de la mediasuela, miren cómo se hunden en la medida que uno pise y noten que es distinto según la zona en la que entremos. Eso es muy interesante porque desde mi perspectiva creo que es un zapato que se puede acomodar fácilmente tanto a personas que ingresan con la zona del talón como a personas que ingresan con la zona de la punta o la zona media del pie, porque las densidades a mi juicio varían y eso es parte de ese análisis que realizó On, entendiendo, considero yo, que cada corredor entra y pisa de manera diferente. No es lo mismo una persona que pisa con la zona del talón a una persona que pisa con la zona de la punta. Y esto me parece muy interesante, Runners, porque la verdad es que sí se siente mucho cómo comprime y descomprime el material. Miren además que no tiene, a mi juicio, gran tecnología, no tiene como algo, digamos, muy elaborado, muy... algo que uno sienta que es como muy complejo. Por el contrario, creo que lo que está haciendo con esta referencia es volver un poco a lo básico, utilizar una espuma que es cómoda, muy amortiguada esta espuma. Yo diría que sí, creo que la palabra puede ser amortiguada, porque la verdad es que da la sensación, y creo que también como consecuencia de estos triangulitos que tiene acá en la zona de la mediasuela, que se siente bastante esa compresión, esa digamos, cómo comprime y descomprime la espuma del zapato, que da una sensación de verdad muy positiva. Y además, runners, aquí algo muy interesante es, pues no tiene, digamos, nada particular que uno entre a resaltar como una propiedad especial que tenga la espuma, simplemente una espuma muy cómoda que quiero acá aclarar, no es una espuma reactiva, es una espuma cómoda, es decir, a mi juicio, una de esas típicas espumas que uno quiere sentir en los rodajes del día a día, en esos entrenamientos diarios, en esos entrenamientos que queremos simplemente rodar y acumular kilómetros sin ir a un pace muy alto, simplemente para ir a un pace de rodada, ya sea diaria o de rodada larga. Esto digamos que es algo que a mi juicio es interesante y vale la pena indicar. Pero además, runners, viene algo que también me gusta mucho con respecto a esta mediasuela, y es que eliminaron el Speedboard, que era una placa rígida que venía en algunos de los zapatos de On y que la verdad creo que le quitaba ese toque sutil, blandito que tiene este tipo de zapato. Miren como lo fácil que dobla y eso la verdad a mi juicio es muy, muy interesante para un zapato de entrenamiento para el día a día. En cuanto al upper, runners, es un upper muy básico también, es decir, es un upper que no entró a inventarse nada extraño. Si ustedes notan, tiene un talón más bien suave, toda esta zona del contrafuerte pues es suave, tiene una lengüeta que es muy, muy, muy esponjosa. Lo mismo toda esta zona del contrafuerte es bien esponjosa. Es básicamente un engineer mesh que a mi juicio está bien elaborado, bien diseñado y que además da una sensación de que el zapato, la verdad, se siente muy cómodo. Es decir, yo la verdad en este rodada que hice de 30 kilómetros con el zapato en ningún momento sentía incomodidad, sentía como que ya sentía mucho cansancio como consecuencia del uso del zapato. Por el contrario, creo que el zapato siempre se sintió cómodo, se sentía muy bien, se sentía como amortiguado. No sé, es un zapato que siento muy básico pero muy ideal para el entrenamiento diario y para las rodadas largas. En las series runners, y esto un poco yendo a la experiencia que tuve en los 400 metros, sí me hizo falta un poquito más porque no es un zapato reactivo. Se pudieron hacer bien, por supuesto, pero no es un zapato claramente reactivo, no es un zapato que esté pensado a mi juicio para realizar entrenamientos de mucha velocidad o entrenamientos de series, intervalos, repeticiones. Creo que es un zapato que podría ser utilizado por alguien
por ejemplo, una competencia que quiera ir simplemente en una rodada en su competencia, o que tenga un pace que no sea tan alto y que por lo tanto lo que necesite es primarle a la comodidad con respecto a la reactividad que puede generar un zapato. Este On Cloud Surfer, la verdad, creo que se mete en una alternativa de verdad muy, pero muy interesante para los distintos corredores. Y como les decía, runners, pues no sé, una referencia que me deja muy sorprendido de manera muy grata, porque insisto, con esto creo que On se ha metido en la competencia de verdad de los zapatos para correr. Y bueno, runners, esas son mis apreciaciones sobre los On Cloud Surfer. Si eventualmente quieren adquirir estos zapatos y se encuentran en Colombia, pueden buscarlos en www.prochampions.com y con el código UNABOGADORUNNER pueden obtener un 10% de descuento de esta referencia. Les dejo el link en la descripción en caso de que quieran adquirirlo. Y cuéntenme, runners, ¿alguna vez han utilizado una referencia de On? Los leo a todos en los comentarios.